es como un poco complejo, pero cuando yo leí este pasaje, hubieron tantas lecciones a mi vida que hoy quiero compartirlas con ustedes y vamos a estar leyendo desde el verso 12 al verso 26. Hechos capítulo 1, verso 12 al verso 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego, con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, tal manera que en aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo y que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Es bastante larga esta historia. Y a veces cuando yo leía, cuando estoy estudiando el libro de Hechos, y cuando yo leía Hechos en este pasaje, yo tuve que hacer un alto. Porque, como saben, Hechos es, por así decirlo, la historia del inicio de la iglesia. Y tuve que hacer un alto justo en este pasaje, porque habían tantas cosas que me llamaban la atención. Ellos estaban eligiendo al sucesor de Judas, pero antes de eso, mucho antes de eso, ellos tenían una misión que el Señor les había dado justo versos anteriores. En Hechos capítulo 1, verso 4, dijo: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos una comunidad de 11 hombres que eran seguidores de Jesús. Estos 11 hombres estaban esperando una promesa que les fue dada. Nosotros conocemos la historia. Jesús fue entregado, fue golpeado, fue crucificado, Él murió, resucitó, estuvo con sus discípulos por 40 días, caminó con ellos, le enseñó sobre su ministerio, los ministró sobre el reino de los cielos, y de una manera intermitente el Señor Jesús se le aparecía una que otra ocasión. Estos 11 hombres que se reunieron esperando una promesa, esperando el cumplimiento de una promesa,
permanecieron juntos en el lugar llamado aposento alto. Hay cosas que me llaman la atención de este pasaje, y es que muchas veces para nosotros ver el cumplimiento de la promesa del Señor para nuestra vida, el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, o para ver el cumplimiento o la respuesta a una oración o lo que estemos esperando, nosotros debemos esperar pacientemente en el Señor. Estos 11 hombres, dice las Escrituras, que ellos volvieron a Jerusalén. Jesús le dio esta misión. Ustedes dentro de no muchos días van a recibir la promesa que les fue dada por mí. Van a recibir la promesa del Padre. Así que vayan a Jerusalén y esperen. En pocas palabras, estos 11 hombres regresan a Jerusalén. Vemos una actitud diferente en cada uno de estos hombres o los que se reunieron en Jerusalén. Y cuando yo le digo una actitud diferente, era que cuando Jesús estaba en su lecho de muerte, en la cruz del Calvario, muchos de estos hombres no estaban cerca de él. Se habían ido, lo habían dejado. Pero ahora vemos a 11 hombres obedeciendo la instrucción de Jesús, esperando la promesa que les había sido dada. Entonces, vemos el libro de Hechos que narra los acontecimientos de la primera iglesia. Lucas, el evangelista, el que escribió el libro de los Hechos, no inicia detalladamente en el capítulo 2, cuando vino la promesa. Y yo creo que cuando él hizo un alto para narrar esta parte, es porque quiere llevarnos a comprender la importancia de esperar en el Señor. En Hechos capítulo 1 vemos la ascensión. Jesús sube y le dice: ustedes me van a ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que ellos se quedan mirando hacia los cielos. Vemos que cuando ellos están viendo que el Señor se está levantando, ellos están ahí mirando hacia los cielos, y los 2 ángeles se le aparecen y le dicen: así mismo como él ha sido elevado, así mismo ustedes los veréis venir. Y todas estas cosas pasan. Pero vamos al verso 12, donde dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. Ellos ahora se encontraban en la espera del cumplimiento de su promesa. Y ahí yo me hacía la primera pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál debe ser mi actitud mientras yo espero en el Señor? Ellos estaban esperando el regreso del Señor Jesús. Ellos estaban esperando su promesa, pero también esperaban el regreso del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es mi actitud mientras yo espero en el Señor? ¿Cuál es mi actitud mientras yo espero a la respuesta de una oración? ¿Cuál es mi actitud mientras yo espero a la respuesta de Dios a algo que le estoy pidiendo desde hace mucho tiempo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud mientras espero para casarme, para los solteros? ¿Cuál es mi actitud mientras yo espero que el Señor haga una obra en la vida de un hijo, de un esposo, de una esposa? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo espero yo? Y lo importante, ¿cómo espero yo en el Señor? En estas palabras, en Hechos capítulo 1, pude entender que hay 3 cosas que muchas veces nosotros nos desenfocamos o lo sabemos, pero no lo tomamos tanta importancia. Y es que cuando nosotros esperamos en el Señor, nosotros esperamos una respuesta en el Señor, nosotros esperamos confiadamente en que el Señor responda a algo que nosotros le hayamos pedido, pero ¿cuál es la actitud en la que yo estoy esperando eso? Entonces, vemos a esta gente que cuando Jesús fue crucificado, todos se fueron. Nadie estaba con él. Lo habían dejado solo. En pocas palabras, solamente estaba su mamá y Juan a sus pies. Nadie estaba con él. Entonces, pero cuando
ellos escucharon que Jesús, este que habían crucificado, este que había muerto, había resucitado, estaba vivo, eso cambió la perspectiva o lo que había en la mente en cada uno de estos hombres. Eso cambió su manera de pensar sobre Jesús. Y es que cuando nosotros reconocemos que Jesucristo ha obtenido la victoria, no solamente sobre el pecado, no solamente sobre la muerte, Él abre nuestro entendimiento. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo ha obtenido la victoria sobre aquellas luchas internas que hay en nosotros, entonces nuestra mente es abierta para contemplar a quién, para contemplar a Cristo. Entonces, mientras ellos esperaban, ellos contemplaban a Cristo, ellos contemplaban la esperanza puesta en Cristo, ellos vieron a Cristo triunfar sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Estamos nosotros viendo a Cristo triunfar sobre la muerte y el pecado actualmente? Estos hombres cultivaron una vida de obediencia a la palabra de Dios. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén. En el verso 12 dice que ellos volvieron a Jerusalén. En el verso 14 dice, todos estos perseveraron unánimes. Entonces, vemos que ellos volvieron a Jerusalén, no se dispersaron, no volvieron a su faena, no volvieron a su trabajo, no volvieron a ser pescadores, no volvieron a ser recaudadores de impuestos, no volvieron a trabajar. Ellos esperaron a que se cumpliese la promesa de Dios. Y es que nosotros como cristianos debemos tener una vida de obediencia a la palabra de Dios. Cuando ellos contemplaron el poder de la resurrección de Cristo, su entendimiento se abrió. Era fácil haber caminado con Jesús 3 años. Estar con Jesús 3 años. Había muchos que se querían aprovechar. Habían otros que querían lugar parte con Jesús. Cuando vengas en tu reino, permíteme que yo esté en un lado y que el otro esté en otro lado. Pero cuando veo a estos 11 hombres que estaban buscando el cumplimiento de la promesa de Dios para sus vidas, estaban todos juntos esperando. Dice el verso 13, entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, y los menciona a los 11. Los menciona como recordatorio de que hasta el momento habían 11 discípulos. Estaban en búsqueda de uno más para completar la comisión. Ellos querían recibir el poder de lo alto. Ellos querían recibir el poder de Dios. Ellos anhelaban el poder de Dios. Entonces, esta gente que estaba reunida, ellos oraban unánimes con todo ruego. Y no solamente eran los 11 hombres, sino también juntamente con las mujeres. Estaba María y estaba probablemente Magdalena. Entonces, mientras nosotros esperamos en el Señor, debemos cultivar una vida de oración. Y muchas veces nos cuesta esta parte. En la actualidad yo creo que el éxito que tuvo la primera iglesia era porque era una iglesia que perseveraba en la oración. Estaban constantemente unidos en oración. Y creo tristemente que es algo que carece la iglesia actual, la iglesia moderna. Y el poder que tuvo esa iglesia, que cuando Pedro hablaba se convertían 3,000 y el otro hablaba se convertían 5,000, era porque ellos estaban en un denuedo constante en la oración. Yo recientemente le pido al Señor, y hay veces uno ora y uno pide, uno dice y uno en medio de la oración, pero yo le decía, Señor, enséñame a orar con entendimiento. Enséñame a comprender y a entender qué es lo que estoy pidiendo y por qué lo estoy pidiendo. Porque muchas veces nuestras oraciones no es algo nato de nosotros, sino que también es el Espíritu en nosotros.
que nos lleva a qué orar y a qué pedir. Entonces, verso 11 dice: todos perseveraban unánime en la oración. Y aquí vemos el poder que había entre la unidad y la oración que tenía la primera iglesia. La oración dentro de la iglesia juega un papel muy importante, y es que a través de la iglesia se ha sostenido, a través de la historia de la iglesia, se ha sostenido es por medio de la oración. La iglesia hoy en día no fuera la iglesia del Señor si no fuera por la perseverancia que tuvieron estos primeros apóstoles orando unánimes. Y probablemente lo que vemos hoy, el resultado, lo que tenemos hoy como resultado de la iglesia, el fruto de la iglesia actual, es el resultado de estos 11 hombres que obedecieron a la palabra de Dios al esperar la promesa del Padre. La oración es el termómetro y el termostato de la iglesia local. Ella mide los niveles de espiritualidad que hay en la iglesia. La oración no solamente contribuye a la unanimidad de la iglesia, sino que esta es la que le da el poder para que ésta avance y crezca. Ellos estaban esperando el poder de Dios. En Efesios 4:3, vamos a buscarlo. Efesios 4, verso 3. Dice así: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esfuércense, dicen otras versiones, esfuércense por permanecer en unidad. Entonces, estos hombres no solamente me enseñaron a mí de que ellos tuvieron una vida obediente, o ellos mostraron una actitud de obediencia a la palabra de Dios, sino también me enseñaron a mí que ellos tenían una vida de oración a Dios. Para ellos eso era un ministerio, ellos se dedicaban a orar. Vemos hombres que eran pescadores, recaudadores de impuestos. Ninguno era letrado, ninguno era escriba, ninguno era fariseo, ninguno era maestro de la ley, ninguno era sacerdote. O sea, ninguno tenía ese tipo de labor antes de conocer al Señor. Pero el Señor, por el medio del poder de la resurrección, les dio a entender qué era lo primero, qué era lo primordial para ellos, y era poder permanecer en oración. Entonces, ellos reciben poder para obedecer, reciben poder para orar, y ese debe ser nuestro deseo al momento de pedir el poder de lo alto. Nosotros a veces oramos y decimos: Señor, pero danos poder. Queremos recibir ese poder y lo pedimos y lo pedimos y lo pedimos. Pero ¿para qué deseamos ese poder? ¿Por qué lo deseamos? Deseo ese poder para ser de ayuda, para apoyar, para crecer, ¿para qué lo pedimos? Ellos recibieron este poder para poder ser testigos de Jesús. Si nosotros recibimos este poder que nos fue dado, porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese es el mismo poder, o sea, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Eso es poderoso. Ese mismo poder habita en nosotros, está en nosotros. Y ese poder está en nosotros para que nosotros podamos ser testigos de Cristo. La oración nos une, la oración nos recuerda nuestra profunda necesidad de Dios. La oración nos recuerda que nosotros necesitamos de Él. La oración nos recuerda que Él quiere oírnos a nosotros. Y es algo impresionante que el Dios Todopoderoso, el Dios soberano, quiere oír de tu boca tus necesidades. Eso es impresionante. El Dios que gobierna todo
quiere oír de tu boca tu necesidad. Y no importa cómo nosotros oremos, no importa qué tan bíblicamente o cuántos versículos recitemos al momento de orar, no importa si es muy corta, no importa si es muy larga, no importa si es en medio del llanto, no importa. Lo que importa es la respuesta a esa oración. Aunque nosotros lloremos, aunque nosotros citemos tantos versos, la respuesta a esa oración es mucho más grande de la manera en que nosotros lo pedimos. Él quiere escucharnos a nosotros, así sea el dolor de cabeza que tengamos. Él quiere saber de ese dolor de cabeza. Aunque sean las necesidades básicas que tú tengas, Él quiere saberlas, Él quiere escucharla de ti. A mí muchas veces me costaba el tema de orar y a los apóstoles también, porque cuando ellos estaban en Getsemaní, 3 veces bajó el maestro y las 3 veces le decía: pero no pueden orar conmigo ni siquiera 1 hora. No pueden orar conmigo ni siquiera 1 hora. Ellos se dormían. Y es algo que nos cuesta a nosotros. Al menos lo hablo por mí. Entre tantas cosas, el afán día a día, entre niños, entre atención al hogar, entre tantas cosas, es algo que cuesta. Pero es algo que Él desea para conocer lo que hay en nuestros corazones. Entonces, la oración nos da el poder a nosotros. La oración de lo alto es lo que ha hecho que la iglesia hoy en día tenga vida y tenga poder. Sin la oración, la iglesia no tiene vida y no tiene poder. Porque la oración es lo que hace que nos comuniquemos o que estemos en una íntima comunión con nuestro Padre. Sin la oración yo no puedo levantar a mi hermano que está a mi lado. Sin la oración no puedo motivar a mi hermano que está a mi lado. Sin la oración no puedo consolar a mi hermano que está a mi lado. Sin la oración, como les dije, que es el termostato y el termómetro de la iglesia se enfría. Y empezamos a velar cada uno por nuestras propias necesidades. Y dejamos de tener las cosas en común como lo tenía la primera iglesia. Y es maravilloso cómo este libro de Hechos inicia con la oración y el poder de la oración. Y 30 años se mantiene el poder de la oración en estas primeras iglesias. Estando juntos, unidos, hizo la revolución más grande en un lugar con 120 personas. Descendió un poder de lo alto que le sirvió de testigo a todas las personas que estaban a su alrededor. Personas que no entendían idiomas y decían: oye, pero es que nos están hablando en nuestras propias lenguas. ¿Cómo es esto posible? Solamente el poder de la oración fue lo que provocó ese movimiento. Vámonos al libro de Hechos. Estamos en Hechos. Pedro se levanta y empieza a hablar lo que ya está escrito en el libro de los Salmos sobre Judas. Y Pedro no lo hace porque Pedro tenía conocimiento del libro de los... Pedro lo hace porque el Espíritu Santo le inspiró. El Espíritu Santo inspira a Pedro y él trae a memoria lo que estaba escrito en Salmos. Vámonos al verso... Vámonos al verso 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todo, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos están escogiendo a otro discípulo. Número 1, recibimos el poder para obedecer a la palabra de Dios. 2, recibimos el poder para permanecer en oración y en unión y en unidad.
Número 3, recibimos el poder para reconocer que nosotros dependemos de Dios. Ellos, a pesar de que ellos echaron suerte para escoger, y suena algo loco que diga la Biblia, echaron suerte, pero ellos utilizaban unas piedras preciosas que eran las que utilizaban los sacerdotes en su pectoral. Si no me equivoco, se llaman Urín y Turín. Esas piedras las utilizaban y muy poco se habla de esas piedras. Pero imaginemos que las piedras tenían como una especie de señal, que cuando ellos la lanzaron, ellos pudieron decir, este es el que escogió. Entonces, pero a pesar de todo, ellos dicen, tú, Señor, que conoce los corazones. Ellos reconocían que dependían de Dios. A pesar de que ellos tiraran suerte, ellos reconocían que necesitaban de Dios para escoger a esa persona que iba a ocupar el puesto y así estar completos los 12 nuevamente. Entonces, Dios usó esas piedras para ayudarles a escoger a las personas. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas olvidamos que nuestra vida depende total y absolutamente del Señor. Lo que nosotros pidamos en oración no depende de mis fuerzas o no depende de los medios que yo haga para poder alcanzar una meta, un objetivo. No depende de mí. Nunca a través de la vida de la iglesia, nada depende de nosotros. Todo depende de Dios. Todo está a su voluntad. Todo está a su soberanía. Nada depende de nosotros. Entonces, ninguna de las experiencias que humanamente nosotros podamos tener en la vida se compara con el mayor gozo de ser portadores de ese poder de lo alto que nos ayuda a obedecer a Dios por medio de su palabra, que nos ayuda a estar en oración y que nos ayuda a depender de Él. Yo detenidamente leía estos pasajes y yo decía, Lucas no se adelantó a Hechos capítulo 2 o inició con capítulo 2 con la llenura del Espíritu Santo sin antes darnos a entender de cuán importante es esperar en las indicaciones de Dios. Él les dijo, váyanse a Jerusalén, estén ahí van a ser llenos. ¿Cuántas veces nos hemos movido sin escuchar esa voz? Y cuando escuchamos esa voz nos va mal. Bueno, a mí me ha ido mal, muy mal. Reconozco que me ha ido fatal por hacer las cosas a mi modo, por tener la confianza en mí y no la confianza en Él. Cuando Él dice, espera. Mientras esperamos en el Señor por respuesta a algo, ¿cuál es nuestra actitud? O aún más allá, que está más cerca, mientras esperamos el retorno del Señor, ¿cómo los estamos esperando? Yo meditaba en esto, Señor, yo te estoy esperando. No sé en qué momento, en qué parte de mi vida se fue eso, que yo te estoy esperando. No sé en qué momento empecé a darle tanta importancia a otras cosas y yo estoy esperándote. Enséñame a cultivar una vida que realmente te está esperando. Muéstrame cómo puedo cultivar, y yo sé que estamos a tiempo, cómo puedo cultivar una vida que te está esperando. Muéstrame una vida de cómo enseñarles a otros de que te está esperando. Ellos esperaban la llenura del Señor. Y yo sé que aquí todos anhelamos eso. Pero mientras esperamos, ¿cómo estamos esperando? ¿Cuál es la actitud de nuestros corazones? Era una iglesia en donde la palabra oración y unidad aparecen 10, 30 veces. Y solamente, exclusivamente en el libro de Hechos. Y es que cuando vemos el ejemplo, yo recuerdo que cuando di esta clase en el Instituto Bíblico, libro de Hechos, a mí la primera vez que yo leí Hechos, yo quedé impactada de cómo nosotros podemos estar en tantos países en un libro tan corto.
Podemos estar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en muchos, en Chipre, Antioquía. Podemos estar en tantos países. Y el denuedo y el amor por ser testigos de Cristo era cada vez más grande. Ellos eran discípulos y ahora se les encomendó la misión del apostolado, ser testigos de Cristo. El discípulo se le enseña, se le ministra, se le orienta. Pero ahora el apóstol tenía que testificar lo que había aprendido. El reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Y ese sigue siendo el mensaje hoy en día. El reino de los cielos gobierna la tierra. El reino de los cielos me gobierna. Enséñame a vivir una vida que está esperándote. Era lo que yo le decía al Señor. Y en medio de esos tiempos, por eso le digo, cuando me salté del tema, cuando estaba estudiando esto, yo recuerdo que yo le decía a mi profesora en ese entonces, no sé si la llegaron a conocer, la profesora Leticia de Mela. Yo le decía: profesora, para mí este libro no puede llamarse Hechos de los Apóstoles. Este libro tiene que llamarse Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo, porque era la obra del Espíritu, la investidura del Espíritu a su iglesia. La llenura del poder de Dios para que sea testigo, para que sea firme, para que sea sólida. Y ellos andaban contentos. Ellos podían estar matándole y decía: Esteban, perdónalos. Y es que ellos pudieron entender de que su vida dependía en su esperanza en Cristo. Ellos esperaban y anhelaban a Cristo. Y cuando yo leía esto, yo dije: aquí hay que hacer un alto. Enséñame a comprender esto, Señor. Enséñame a perseverar unánimes en oración. Enséñame a depender más de ti. Enséñame a obedecer tu palabra. Enséñame. Y yo sé que en nuestro día a día muchas veces olvidamos estas verdades porque nuestro corazón es olvidadizo. Y las intenciones de nuestros corazones son con intereses y son pecaminosas. Y yo le digo al Señor: quita esas intenciones de mi corazón y que sean tus intenciones. Que sean tus intenciones. Y muchas veces queremos nuestra voluntad. Y cuando el Señor dice: no, es que no es así. Es la voluntad del Padre. Y cuesta. Pedro se le acerca: que mi hermano y yo estemos, uno, tan osados ellos, uno a la derecha y otro a la izquierda cuando venga tu reino. Y Jesús le dice: no, pero es que las cosas no son así. Y ellos fueron como los niños: a mi mamá se lo voy a decir. Fueron con la mamá: mamá, vieras que Jesús no dijo esto, pero a ti sí te va a hacer caso. Y Jesús le dice: las cosas no son así. Y cuando Jesús nos dice a nosotros: espera. Y estoy aprendiendo que en la quietud de la espera, Él también obra. En la quietud de la espera, Él también opera. Y mientras yo espero, yo le pido al Señor que me dé una actitud que le obedezca su palabra. Una actitud en donde me permita a mí perseverar en la oración. Y una actitud en donde me permita a mí siempre depender de Él. Y no de los hombres, sino de Él. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies en esta corta enseñanza? Señor, te damos gracias. Te damos gracias por siempre proveer en tu palabra algo que necesitamos entender, algo que necesitamos saber, algo que en nuestro corazón muchas veces olvidadizo olvida. Y es que somos prontos para olvidar tus promesas, tus verdades, tu palabra.
Y te pido, Señor, en esta hora que siempre, cada vez que hay una oportunidad en que tú traigas a nuestro corazón y a nuestra mente tu palabra, el consuelo de ella, el deleite que hay en esperar en tus promesas, en las respuestas de tu promesa, en las respuestas a nuestras oraciones. Te pido, oh Dios, que pongas en mí, pongas en nosotros, Señor, un corazón con una actitud, Padre Celestial, que desea obedecerte, que desea esperar en ti obedeciéndote, que desea esperar en ti atendiendo a tu voz, escuchar tu voz, amado Dios. Y te doy gracias por haberme mostrado estas cosas. Te doy gracias por el privilegio que me das de compartirlos con mis hermanos y espero que así mismo sea de bendición para ellos como lo ha sido para mí. Te bendigo, Dios, te doy gloria y te doy honra en el nombre de Jesús. Amén.